sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dígale al Señor, yo sé que estás aquí. Declárelo. Siento tu caminar, te mueves entre el La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en esta tu casa. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te hemos cantado, hemos testificado de tu grandeza y esperamos, Padre, hayas sido glorificado. Ahora presentamos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si nuestro corazón se ha endurecido, Padre, que en esta tarde tu Espíritu Santo quebrante todo corazón duro, para que tu Espíritu tenga acceso a lo más íntimo de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo en línea también les damos gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros. Hoy es un día más especial que otros, se puede decir. Tenemos unos bautismos aquí en la iglesia y quisiéramos que te gozaras en ellos. Si ya te bautizaste, que recuerdes el día que te comprometiste con Dios a través de un bautismo. Y si no te has bautizado, que deja que Dios hable a tu corazón, que Dios te pregunte por qué no. Que el Señor te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tu vida y bendiga tu iglesia. Jesucristo en estos versículos le da unos mandamientos a su pueblo. Hay una escritura muy preciosa. Cuando el pueblo de Israel todavía no salía de Egipto, Moisés les dio muchas instrucciones. Moisés les habló de las cosas que iban a ver allá a donde ellos iban. Les dijo que iban a ver otras naciones, que estas naciones adoraban otros dioses. Moisés les dijo que esa tierra producía leche y miel, que cuando ellos crecieran y se engrandecieran en esa tierra y edificaran sus casas, que no se olvidaran de Dios, que no se olvidaran de Dios. Y hay unas palabras que Moisés les dijo al pueblo de Israel, y son unas palabras muy importantes, muy importantes. Les dijo Moisés al pueblo de Israel: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel en aquel entonces: Dios va a levantar a un profeta en medio de ustedes, de tu mismo pueblo. Dios va a levantar un profeta como yo, a él oiréis. Este profeta que Dios iba a levantar en medio de ellos se llama Jesús. Les digo, un día Dios les va a traer a alguien de entre medio de ustedes para hablarles. Cuando Dios haga esto, a él vas a escuchar, a él vas a oír. ¿Ya? Y Jesús es ese profeta que Dios levantó en medio de Israel. Y Israel tenía que aceptarlo y tenía que escucharlo.
Gloria a Dios. Y esto, hermanos, es muy importante porque son instrucciones. Son instrucciones. Cuando nosotros no seguimos las instrucciones, nos perdemos. Cuando no seguimos las instrucciones, hacemos las cosas mal. Cuando no seguimos las instrucciones, damos a entender que todo lo sabemos, que todo lo podemos nosotros mismos, que no necesitamos esas instrucciones, pero todo necesitamos esa guía, todo necesitamos instrucciones. En esa tarde les quiero hablar del bautismo. El bautismo, hermanos, es algo muy importante en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, ir y predicar es el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere será condenado. Y cuando hablamos del bautismo, hermanos, hay cristianos que no se han bautizado. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Acaso no son cristianos? ¿Acaso no han creído? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Eso es algo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. El bautismo y el aceptar a Cristo o el arrepentimiento van juntos. Van juntos, no van separados por años. El bautismo y el arrepentimiento es algo que van juntos. Y cuando uno se arrepiente y acepta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que haber un bautismo casi inmediatamente porque van juntos. Pero muchos no entendemos esto. Y pensamos que es algo que debo de hacer cuando yo esté listo. Si no estás listo para un bautismo, ¿cómo estuviste listo para un arrepentimiento? El arrepentimiento es lo primero que sucede en el que se convierte en hijo de Dios, y luego el bautismo. Cuando nosotros o cuando el cristiano se bautiza, que a veces decimos, ¿y qué es el bautismo? Yo necesito que alguien me explique qué es el bautismo. Pero en la Biblia no encontramos que alguien nos explique. En la Biblia encontramos la escritura que abrimos el servicio, dice que cuando este temblor abrió las cadenas de los presos, salió el carcelero de donde estaba y pensaba matarse pensando que los presos se habían ido. Pablo le grita y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el carcelero prendió la luz y lo primero que les dijo, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que este hombre les lavó las heridas y dice que les hablaron a él y a su familia, y dice que esa misma noche, no 8 meses después, no años después, esa misma noche fue bautizado él y su casa. Y estos son los ejemplos que tenemos, hermano, de la iglesia primitiva, de aquellos que se bautizaron. Se bautizaron juntamente con el arrepentimiento, no meses, no años después. Jesucristo dijo, el que crea y sea bautizado. Y cuando Moisés les habló al pueblo de Israel, dijo, hermano del medio o profeta del medio de vosotros, de vuestros hermanos, Dios levantará a él. Oiréis. Y este profeta es Jesús, y a él tenemos que oír. Y él dijo, vayan por todo el mundo,
vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Pero a veces esto lo dejamos para meses o años después. Cuando lo dejamos para meses y años después, no estamos escuchando a este profeta que Dios iba a levantar en medio del pueblo de Israel. No lo estamos escuchando. Y Él nos dice que no lo estamos escuchando. Él nos dice que no lo estamos escuchando. Él nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Y una de las cosas que Él dice es, bautízate. Pero cuando no lo hacemos, no lo estamos escuchando. Y Él dice, ¿y por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Si no hacemos lo que Él dice, será porque a lo mejor no es Señor de nuestra vida. A lo mejor Él no manda todavía en nuestra vida. A lo mejor no le hemos dado ese derecho de gobernar nuestra vida. Y tenemos que darle ese derecho de que Él haga todo lo que Él quiera con nosotros. Y si Él dice, bautízate, bueno, no nos portemos como Naamán. Naamán no quería meterse a ese Jordán. No quería. ¿Qué voy a andar yo metiéndome en agua sucia? Dijo Naamán. Prefería seguir con esa lepra que obedecer lo que el profeta le había dicho. Pero una vez que lo convencieron que obedeciera, hermano, su lepra se fue y su piel se convirtió como la piel de un niño. Cuando Jesús comienza su ministerio, o cuando está por comenzar su ministerio, cosas maravillosas sucedieron. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar este Jordán, ¿verdad? Y el Jordán es un lugar, hermanos, muy especial, ¿verdad? Que Dios lo puso ahí a la frontera. ¿Quieres cruzar a la tierra prometida? Aquí está un Jordán, ¿verdad? Pero cuando el pueblo pasó con ese Jordán, cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, ese Jordán, las aguas se detuvieron y dejó de bajar esa agua y se fue amontonando y acá quedó seco hasta que el pueblo de Israel hubo pasado. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, el río se abrió. Gloria a Dios, porque eso es lo que simboliza el agua. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura. La Escritura nos dice no se me fue, pero se lo voy a decir. Bueno, le voy a decir dos. Dice la Escritura que Juan el Bautista andaba predicando y andaba bautizando. Este era el trabajo o el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? De estar bautizando. Y algo que Juan el Bautista les dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo en la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará
con Espíritu Santo. Mire estas palabras. Juan el Bautista dice: yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y ese es uno de los problemas que muchos cristianos tienen, de que no buscan la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso no es victorioso en sus luchas. Por eso no es victorioso en su vida espiritual. Porque las fuerzas no son nuestras, las fuerzas vienen del Espíritu Santo. De ahí viene el poder de lo alto para que nosotros podamos ser testigos de Cristo. Y sin el Espíritu Santo no podemos ser sus testigos. Pero Juan dice: yo los bautizo en agua, pero viene otro tras de mí que es más poderoso que yo. Y ese que viene tras de él, que es más poderoso que Juan, es el profeta que les dijo Moisés que iba a venir, y a él lo tenían que escuchar. Y este profeta vino a Juan el Bautista para que lo bautizara. Y Juan dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le dijo: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y dice la Escritura que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pero miren, dice que cuando lo estaba bautizando y saliendo Jesús, o levantándose Jesús del agua, los cielos se abrieron. Fíjese, los cielos se abrieron. Y de repente una voz, el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando él salía del agua. Miren qué precioso, hermanos, porque el Espíritu no había venido sobre Jesús, pero cuando él fue bautizado, iba saliendo, se iba levantando de esa agua, el Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió como ese profeta que había de venir, y lo llenó de ese poder, de esa unción de lo alto. Gloria a Dios. Y muchos le tienen miedo al bautismo, o flojera, o lo piensan, y lo van dejando. El bautismo es algo que va relacionado con nuestro arrepentimiento. Cuando Pedro les predica en el día de Pentecostés, y se junta la multitud, y ahí está toda la multitud atónita escuchando a Pedro por el milagro que había acontecido. Dice que Pedro les dice: ¿y por qué vinieron a nosotros como si por nuestro poder se hubiera hecho este milagro? Y empezó a hablarles de este profeta que había de venir. Empezó a hablarles de Jesús y les dijo, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Van juntos. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendrá el Consolador. Cuando Él venga, Él los va a guiar a toda justicia y les va a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado. Y este don del Espíritu Santo, hermano, iba a empezar a venir después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los nuevos discípulos se bautizaban, dice la Escritura, eran llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eran llenos del Espíritu Santo. El bautismo tiene que ser algo público. El bautismo tiene que ser algo, hermanos, que se relaciona con nosotros y nuestro arrepentimiento con Cristo Jesús. Dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. En el bautismo, ahí somos sepultados bajo esa agua. Así como Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados bajo esa agua. Y así como Cristo resucitó, nosotros nos levantamos de esas aguas, hermanos, para una vida nueva en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Y este bautismo, hermanos, es lo que hacemos, ¿verdad? Nos arrepentimos y aceptamos a Cristo Jesús, y lo hacemos público a través de un bautismo, no 8 meses después, ni un año después, porque para ese tiempo ya nos enfriamos y ya no queremos y nos da vergüenza, y hasta que haya muchitos para colarme ahí, que no me dé vergüenza. Gloria a Dios. Pero esto es algo, hermanos, que es bíblico, y nosotros tenemos que obedecer a Cristo Jesús. Y nosotros lo llamamos Señor de nuestra vida, tenemos que hacer lo que Él dijo. Él dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no lo hacemos, no estamos escuchando al profeta que Dios nos mandó, no estamos escuchando a Jesucristo, y Él nos seguirá diciendo: ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Dice el apóstol Pablo, dice una escritura, nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Verdad? Fuimos sepultados con Él en el bautismo, ¿verdad? Y esto es lo que es el bautismo, hermanos. Somos sepultados. No es un bautismo tradicional como a veces estábamos acostumbrados. Es un bautismo, ¿verdad? Que significa ser sepultados, no esparcidos, sepultados. Cristo fue sepultado, hermanos, no hasta los tobillos. Él fue puesto dentro de esa tumba, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que ser sepultados bajo el agua, ¿verdad?
Es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hermanos. El bautismo, hermanos, el bautismo no nos limpia nuestros pecados, pero sí va relacionado con nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Lo único que limpia nuestros pecados es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? No sé si los que se van a bautizar ya están listos y cambiaditos, listos para sepultarlos, porque ya vamos para allá, ¿verdad? Si lo sugieren, les enseñan dónde se van a cambiar, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esto es lo que la Escritura nos enseña. Si usted no se ha bautizado, ¿verdad? Hermanos que nos están viendo por en las redes sociales, les agradecemos mucho por apartar este tiempo y escuchar la palabra de Dios, y espero que Dios haya tocado sus corazones. Si no se han bautizado, ¿verdad? Que hable con su pastor, ¿verdad? Dígale el deseo que hay en su corazón de bautizarse. Si no tiene una iglesia, busque una iglesia, órele a Dios y busque una iglesia que enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Deseamos que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, y de parte de la Iglesia Nueva Vida les deseamos que Dios les bendiga, y hasta la próxima. Aquí estoy bien, hermano. Matilde Hurtado, en esta hora, delante de Dios y de estos testigos, yo, Clemente Gómez, ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde están? Robin García, en esta hora, conforme a la palabra de Dios, yo, Clemente Gómez, te bautizo delante de estos testigos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer los daños. De Cristo tiene poder para deshacer los daños. La sangre de mi buen Oscar Valenzuela, en esta hora yo, Clemente Gómez, ministro del Evangelio conforme a la palabra de Dios, delante de estos testigos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. oh, voy a nacer de nuevo, oh, voy a nacer de nuevo, oh, voy a nacer del agua del Espíritu de Dios, voy a nacer del Señor, oh. Aquí concluimos los bautismos. Quisiera animarlo a que tome su decisión, y la próxima vez, si no se ha bautizado, sea usted el que baje en estas aguas. No lo hacemos por nadie, obedeciendo solamente el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El que crea y sea bautizado, ese
será salvo. Va junto, mi hermano, va junto. No sea desobediente, va junto. Y si se arrepiente, va a estar salvo. Que Dios les bendiga. Eso vamos a cantar unos coritos mientras nos cambiamos de ropa.